5 consejos para maximizar los efectos del tadalafil. Después de muchos años de trabajar con pacientes con disfunción eréctil, yo, la doctora Cristina Barreda, sé que tadalafil solo funciona mejor cuando se usa en el momento adecuado y con prudencia. Los datos del estudio epidemiológico de disfunción eréctil en hombres, publicados en 2010, mostraban una realidad inquietante. De cada 5 varones españoles entre 25 y 70 años, al menos, uno presentaba algún grado de dificultad para mantener la erección. Y esa proporción crece de manera alarmante con la edad, un 24,5% de los hombres entre 50 y 59 años, y casi la mitad, un 49%, en el grupo de 60 a 70 años. Traducido en cifras, significa entre 1,5 y 2 millones de varones en España afectados directamente. Y si ampliamos la mirada al mundo entero, las proyecciones de la OMS son claras. En 2025 habrá unos 322 millones de hombres con disfunción eréctil, casi el doble de los que había hace 3 décadas. Con estas cifras sobre la mesa, es inevitable preguntarse: ¿cómo es posible que, teniendo a disposición un fármaco como el tadalafil, tantos hombres sigan sintiendo frustración? La respuesta está en un detalle incómodo. La mayoría de médicos, por falta de tiempo en la consulta, solo ofrece un 20% de la información que realmente se necesita. Entregan la receta, indican una dosis estándar, recomiendan tomarla media hora antes y nada más. Y ahí comienza la decepción. Porque el 80% restante, ese conjunto de factores que determinan si el medicamento realmente despliega todo su potencial, queda en el aire. No hablamos de secretos médicos complejos ni de fórmulas inalcanzables. Hablamos de cómo preparar el cuerpo antes de ingerir la pastilla, de qué hábitos multiplican su efecto y cuáles lo sabotean sin que el paciente lo sepa. Ese es el terreno donde se decide el éxito o el fracaso. Y lo más revelador es que ya existen 5 estrategias, todas probadas científicamente, que pueden aumentar la efectividad del tadalafil de manera sorprendente. Estrategias que separan a los hombres que recuperan confianza, intimidad y vitalidad de aquellos que continúan atrapados en la frustración. Si alguna vez has sentido que el tadalafil no te da los resultados que esperabas, puede que no tenga nada que ver con la dosis, ni siquiera con la marca, sino con algo tan simple y al mismo tiempo tan crucial: el momento exacto en que lo tomas. El cuerpo no responde de la misma manera si la pastilla se ingiere después de una comida pesada que si se toma con el estómago vacío en la ventana precisa en la que el medicamento alcanza sus niveles máximos en sangre. Ese detalle aparentemente menor marca la diferencia entre una experiencia decepcionante y una respuesta que realmente transforma tu confianza en la intimidad. Lo que la mayoría de los hombres no sabe es que el tadalafil tiene un tiempo de absorción muy particular. Alrededor de 2 horas después de ingerirlo, cuando no hay alimentos que interfieran, se consigue la concentración ideal en la sangre. Esa es la ventana dorada, el punto exacto en el que el medicamento alcanza su mayor potencia. Y aquí es donde muchos se equivocan, lo toman apenas 1 hora antes, o incluso minutos antes, pensando que será suficiente, cuando en realidad la sustancia todavía no ha alcanzado su efecto máximo en el organismo. La comida juega un papel silencioso pero determinante. Imagina que comes un plato abundante rico en grasas o muy pesado, y a los pocos minutos decides tomar la pastilla. Lo que ocurre dentro de tu cuerpo es que el proceso digestivo se vuelve más lento, la absorción se retrasa, y la biodisponibilidad del medicamento se reduce hasta en un 50%. Eso significa que aunque la dosis sea la correcta, la cantidad que realmente llega a la sangre es la mitad de lo que debería. En otras palabras, no es que el medicamento no funcione, es que nunca llegó a estar en las condiciones adecuadas para hacerlo. Ahora, cuando se hace al revés, cuando se respetan las 3 horas previas sin alimentos pesados, cuando la pastilla se acompaña únicamente con agua y se espera con calma, esas 2 horas necesarias, el efecto cambia por completo. El organismo recibe el medicamento sin obstáculos, la concentración en sangre alcanza su punto óptimo. Y la respuesta vascular que permite la erección se vuelve mucho más consistente y confiable. Algunos hombres me dicen: pero si lo tomo después de comer, ¿qué ocurre? Y la respuesta es clara: si el alimento ya está en el estómago,
el tadalafil tendrá que competir con la digestión. Pero si se respeta el orden correcto, primero la pastilla, después la comida, no hay ningún problema. La absorción ya se ha dado, el medicamento ya circula y entonces sí puedes comer normalmente sin que se vea comprometido su efecto. Este pequeño cambio de hábito tan sencillo y al mismo tiempo tan ignorado ha sido para muchos la clave que separa la frustración del éxito. Porque no se trata solo de tomar una pastilla, sino de crear el escenario biológico en el que esa pastilla pueda desplegar todo su potencial. El timing perfecto no es una recomendación opcional, es la base sobre la cual se construye toda la efectividad del tadalafil. Y cuando lo comprendes, dejas de depender de la suerte y comienzas a tener el control real de tu experiencia. Cuando un hombre me dice que siente que su medicación no siempre funciona igual, la clave puede estar en lo que comió o bebió antes de tomarla. Y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca sin darse cuenta. Una simple copa de vino, una comida copiosa y grasosa, o incluso un vaso de zumo de pomelo aparentemente inocuo, pueden cambiar por completo la forma en que el cuerpo procesa la medicación. El alcohol dilata los vasos sanguíneos, lo que interfiere en la eficacia de la medicación. Los alimentos grasosos ralentizan su absorción y la toronja contiene compuestos que bloquean las enzimas responsables de metabolizarla, lo que puede provocar niveles peligrosamente altos de alcohol en sangre y un mayor riesgo de efectos secundarios. Lo curioso es que son decisiones que parecen pequeñas, pero marcan la diferencia entre un resultado mediocre y una experiencia mucho más efectiva. No se trata solo de evitar lo que resta potencia, sino también de elegir lo que potencia. El chocolate negro, por ejemplo, gracias a sus flavonoides, mejora la función del endotelio vascular, ese tejido delicado que regula el flujo sanguíneo. Los frutos rojos cargados de antioxidantes favorecen la liberación de óxido nítrico, que es el verdadero combustible de la erección. Y una pequeña cantidad de cafeína a la justa puede actuar como un aliado para impulsar la circulación. Imagina que dos hombres toman la misma dosis. El primero lo acompaña con una comida rica en grasas y un par de copas de vino. El segundo lo hace con el estómago ligero y más tarde incluye un poco de chocolate negro o unas moras. La química dentro de sus cuerpos será completamente distinta y por eso los resultados también lo serán. No es magia ni suerte, es fisiología pura. El error está en pensar que la pastilla actúa de manera aislada cuando en realidad su efectividad depende del entorno metabólico que la rodea. Si cargas a tu organismo con grasa, alcohol o toronja, le estás poniendo un freno justo en el momento en que más debería fluir. En cambio, si le ofreces alimentos que favorecen la dilatación de los vasos y optimizan el óxido nítrico, le estás dando el terreno perfecto para desplegar todo su potencial. Imagina esto conmigo. Tomas tu dosis de tadalafil, como lo has hecho tantas veces, te sientas a esperar el momento indicado y sin darte cuenta, estás perdiendo la oportunidad de multiplicar su efecto. Hay un detalle tan simple, tan cotidiano, que puede transformar por completo la manera en la que tu cuerpo responde al medicamento. Y la mayoría de hombres ni siquiera lo sospecha. Ese detalle es el movimiento, el ejercicio. Piensa en lo que sucede dentro de tu cuerpo justo después de ingerir el tadalafil. La pastilla empieza a circular poco a poco, alcanza niveles que permitirán relajar los vasos sanguíneos y aumentar el flujo hacia donde lo necesitas. Pero aquí viene el secreto. Si en ese momento decides quedarte quieto, sentado revisando el teléfono o viendo televisión, dejas que el fármaco trabaje solo. En cambio, si pones en marcha tu cuerpo con una caminata ligera o un poco de movimiento cardiovascular, lo que haces es abrirle el camino, crear las condiciones perfectas para que el medicamento despliegue todo su potencial. Un estudio de la Universidad de Harvard lo demostró con claridad. Hombres que caminaron a paso rápido, entre 20 y 30 minutos después de tomar el tadalafil, tuvieron resultados notablemente superiores a aquellos que permanecieron sedentarios. No hablamos de un entrenamiento agotador ni de pasar horas en el gimnasio. Se trata de algo tan sencillo como salir a caminar con paso firme, subir unas escaleras, estirarte mientras escuchas música, incluso bailar un poco en casa. Ese nivel de actividad basta para encender los mecanismos internos que potencian la acción del medicamento. ¿Por qué ocurre esto? Porque el ejercicio, aunque sea ligero, mejora la circulación de manera inmediata. Cada latido bombea más sangre, las arterias se dilatan, la oxigenación aumenta, y con ella también la liberación de óxido nítrico,
la molécula clave que hace posible una erección firme y sostenida. El tadalafil necesita justamente de ese entorno, necesita que el sistema cardiovascular esté despierto y receptivo. Al mover tu cuerpo, sincronizas la llegada del medicamento con el momento en el que la maquinaria interna está funcionando al máximo. Lo interesante es que este pequeño cambio no solo amplifica el efecto en el instante. Con el tiempo, incorporar estos movimientos después de cada toma refuerza tu salud vascular, optimiza la función endotelial y hace que la respuesta sea más consistente. Dicho de otra manera, no solo consigues mejores resultados, esa noche también preparas a tu cuerpo para responder mejor en las siguientes ocasiones. He visto cómo detalles aparentemente insignificantes marcan la diferencia entre una experiencia decepcionante y una extraordinaria. Y el ejercicio después de la pastilla es uno de esos detalles. Muchos hombres creen que basta con tragar la tableta y esperar, pero la ciencia demuestra lo contrario. Tu participación activa es determinante. No necesitas ser atleta ni correr kilómetros. Basta con decidir levantarte, dar ese paseo de 20 minutos, dejar que el corazón bombee un poco más fuerte, permitir que la sangre circule libremente, justo cuando el medicamento está listo para actuar. Ese gesto simple, esa media hora que podrías dedicar a caminar con paso ligero, tiene la capacidad de triplicar la efectividad del tadalafil. Y lo sorprendente es que muy pocos lo saben. Lo pasan por alto como si el cuerpo pudiera rendir igual estando inmóvil que en movimiento. Pero la verdad es que la pastilla y tu sistema cardiovascular forman un equipo. Y ese equipo necesita que tú seas el detonante, el que enciende la chispa con un poco de actividad. Un hombre toma tadalafil con la esperanza de recuperar la confianza en su vida íntima, pero al llegar el momento siente que nada ha cambiado. Piensa que la pastilla no funciona, que tal vez su cuerpo ya no responde como antes. Lo que casi nunca se le explica es que en muchas ocasiones el verdadero obstáculo no es la dosis ni siquiera la calidad del medicamento, sino una hormona que trabaja en silencio, el cortisol. El cortisol es conocido como la hormona del estrés, y cuando sus niveles se disparan, puede bloquear de manera casi total los efectos del tadalafil, sin importar cuánto tomes o qué tan cuidadosamente sigas las instrucciones. En consultas, muchos hombres llegan convencidos de que necesitan aumentar la dosis porque la actual no les hace efecto. Pero los datos científicos cuentan otra historia. Una investigación publicada en la revista Andrología reveló algo contundente. Los hombres con niveles elevados de estrés requerían dosis significativamente más altas de tadalafil para lograr el mismo resultado que aquellos que se encontraban relajados. Es decir, no era que el medicamento fuera débil o ineficaz, sino que el organismo estaba bajo el dominio del cortisol, ese enemigo invisible que sabotea la respuesta vascular y nerviosa necesaria para una erección satisfactoria. El cuerpo humano es como una orquesta, en la que cada instrumento debe estar afinado para que la música suene bien. El tadalafil actúa bloqueando la PDE5 para mejorar el flujo sanguíneo. Pero si el cortisol inunda tu sistema, los vasos sanguíneos no se relajan como deberían y el flujo simplemente no responde. Lo que resulta es frustración, dudas, incluso pérdida de confianza, cuando en realidad la causa es mucho más simple y manejable: el exceso de tensión acumulada. La buena noticia es que el estrés no necesita convertirse en una barrera permanente. Existen estrategias sencillas, rápidas y muy efectivas para preparar al cuerpo antes de tomar el medicamento. 5 minutos de respiración profunda pueden reducir el cortisol hasta en un 25%. Parece un detalle mínimo, pero en términos prácticos puede marcar la diferencia entre que el tadalafil funcione de manera plena o que apenas se note su efecto. Otro recurso poderoso es la meditación breve. No hablo de sentarse durante horas en silencio absoluto, sino de dedicar unos minutos a cerrar los ojos, enfocar la atención en la respiración y dejar que el ritmo del cuerpo se estabilice. Al hacerlo, el sistema nervioso entra en un estado de calma que favorece la acción del medicamento. Algo tan simple como escuchar música suave o tomar una ducha caliente antes de la pastilla también puede crear ese ambiente fisiológico en el que el tadalafil tiene la oportunidad de desplegar su máximo potencial. Muchos hombres creen que el control de su rendimiento depende exclusivamente de la dosis, pero la realidad es que depende en gran medida
de cómo preparan su mente y su cuerpo antes de la experiencia. Cuando el estrés se maneja adecuadamente, el medicamento no necesita ser aumentado. Al contrario, con menos dosis se pueden obtener mejores resultados, menos efectos secundarios y un bienestar general mucho más estable. El estrés es parte de la vida, no se puede eliminar por completo. Lo que sí está en nuestras manos es aprender a controlarlo, a bajarlo justo en los momentos en que más nos afecta. Si se logra esto, el tadalafil deja de luchar contra un enemigo interno y empieza a trabajar a favor del organismo. Lo que parecía un problema de resistencia al medicamento se transforma en un redescubrimiento de lo que el cuerpo aún puede ofrecer cuando se le da la oportunidad correcta. Cuando hablamos de la eficacia real del tadalafil, muchos hombres creen que la clave está en aumentar la dosis, en pensar que mientras más miligramos tomen, mejores serán los resultados. Sin embargo, la ciencia demuestra lo contrario. Lo que marca la diferencia no es la cantidad, sino la consistencia. Imagina un río que fluye de manera constante, siempre con el mismo caudal, comparado con una represa que suelta agua solo de vez en cuando en grandes cantidades. El primero mantiene la vida alrededor de forma continua. El segundo produce cambios bruscos, a veces útiles, pero poco sostenibles. Así funciona también el tadalafil en tu cuerpo. Estudios clínicos muy sólidos muestran que una dosis baja tomada cada día puede ser incluso más efectiva que dosis altas usadas de forma ocasional. Por ejemplo, 5 miligramos diarios generan una estabilidad en los niveles de la medicación en sangre que 20 miligramos tomados de vez en cuando no consiguen. Ese equilibrio constante se traduce en un efecto más predecible, menos ansiedad, al momento de la intimidad y en muchos casos una vida sexual más natural, sin depender del reloj ni de la planificación rígida. La razón detrás de esto es sencilla. El tadalafil tiene una vida media larga alrededor de 17,5 horas. Eso significa que aún con dosis pequeñas permanece activo en tu organismo casi 2 días. Cuando se administra todos los días en dosis reducidas, se acumula un nivel estable que asegura que el cuerpo esté siempre preparado. Y aquí aparece un detalle que a menudo pasa desapercibido. No se trata solo de la erección. Esa estabilidad constante en la circulación también genera beneficios adicionales en la salud masculina. Uno de los más claros está relacionado con la próstata. En hombres con síntomas de hiperplasia prostática benigna, es decir, con esa necesidad incómoda de orinar con frecuencia, levantarse varias veces por la noche, o la sensación de no vaciar por completo la vejiga, el tadalafil en dosis bajas ha mostrado mejoras significativas. No hablamos ya únicamente de rendimiento sexual, sino de bienestar diario, de calidad de vida. Dormir mejor, reducir la presión urinaria, recuperar energía durante el día, son beneficios que se suman sin necesidad de añadir más medicamentos. Además, se han observado efectos positivos sobre la presión arterial y sobre la función endotelial, ese mecanismo fino que regula el flujo sanguíneo en todo el organismo. Mantener dosis pequeñas de manera constante ayuda a entrenar los vasos sanguíneos para responder mejor no solo en el contexto sexual, sino también en el cardiovascular. Y lo más interesante es que al no depender de grandes picos de medicación, los efectos secundarios se reducen notablemente. Náuseas, dolor de cabeza, congestión nasal o molestias digestivas tienden a ser menos frecuentes y menos intensos cuando el cuerpo recibe una dosis que reconoce y maneja cada día en lugar de grandes cantidades esporádicas. Este enfoque de dosis inteligente también transforma la psicología del hombre. Muchos pacientes que toman dosis altas de manera ocasional viven con la presión del ¿funcionará o no funcionará esta vez? Y esa sola expectativa puede boicotear los resultados. En cambio, cuando el nivel del medicamento se mantiene estable, desaparece la incertidumbre. La mente descansa, el cuerpo responde con naturalidad y la intimidad recupera su carácter espontáneo. Esa seguridad, esa tranquilidad de saber que siempre estás listo, se convierte en un factor terapéutico tan poderoso como el propio medicamento. Lo que la evidencia científica confirma es que el camino hacia una experiencia sexual plena y sostenida no pasa por aumentar indiscriminadamente la dosis, sino por aprender a utilizarla con inteligencia, respetando el ritmo biológico del organismo. La dosis diaria baja
no solo optimiza la respuesta eréctil, sino que también ofrece un paquete de beneficios adicionales que mejoran la salud integral del hombre. La constancia más que la intensidad es la clave para transformar la manera en que el tadalafil actúa en la vida real. Entonces, la razón por la que algunos hombres logran resultados sorprendentes con el tadalafil, mientras que otros apenas notan la diferencia, no está en la suerte ni en que el medicamento funcione de manera distinta en cada cuerpo. La respuesta es mucho más clara. Quienes realmente experimentan cambios profundos son aquellos que han sabido optimizar esos 5 factores esenciales. No es magia, ni un secreto imposible de alcanzar, es ciencia aplicada de manera inteligente a la vida cotidiana. Y lo más importante es comprender que estas estrategias no son teorías bonitas, ni consejos generales que se repiten sin fundamento. Están respaldadas por investigaciones clínicas serias y por la experiencia acumulada de miles de hombres que, tras implementar este protocolo, transformaron completamente su desempeño y recuperaron la confianza que creían perdida. Cuando se aplican correctamente, los resultados dejan de ser impredecibles y se convierten en algo consistente y sostenible. El tadalafil no debería verse como una simple pastilla que se toma esperando un milagro. Es en realidad una herramienta poderosa que puede marcar la diferencia entre la frustración y la plenitud. Pero para que cumpla con esa promesa, hay que usarlo en el contexto adecuado, respetando los tiempos, los hábitos y las condiciones que potencian su efecto. De esa manera, deja de ser solo un comprimido en tu mesa de noche y se convierte en una inversión real en tu calidad de vida, en tu intimidad y en tu seguridad personal. Si lo que escuchaste hoy te dio claridad sobre cómo aprovechar al máximo tu medicación, te invito a que dejes un comentario y compartas tu experiencia. Dale me gusta a este video para que YouTube lo muestre a más hombres que lo necesitan y suscríbete al canal para seguir recibiendo consejos sobre salud sexual masculina basados en ciencia real, no en marketing de farmacéuticas. Porque al final, se trata de algo mucho más grande que una pastilla, se trata de recuperar tu confianza, tu vitalidad y tu bienestar.